Bueno, alumnos, comenzamos entonces con el desarrollo dentro del módulo 1 de la unidad número 1 que habla justamente de la estructura de las obligaciones y de las nociones básicas. Recordarles como primer tópico a tener en cuenta que nuestros encuentros asincrónicos son los días viernes, donde se irán presentando las actividades, donde ustedes podrán formular las dudas, y ahí iremos teniendo nuestros encuentros. Bueno, comenzamos entonces con la primera, la primera imagen. Yo siempre tengo por costumbre presentar justamente el contenido de la unidad. Esto ustedes lo tienen en el programa y lo pueden bajar sin ningún problema. O sea que resultaría reiterativo si nosotros ahora nos ponemos a eh, leer cada uno de estos temas, porque en definitiva lo pueden ver ustedes perfectamente en el estudio. ¿De qué es lo que vamos a hablar? Relaciones sociales y relaciones jurídicas. En esto, un segundo nada más. Relaciones sociales son de muy diversa naturaleza, desde darse la mano, el saludo, mientras que las relaciones jurídicas podríamos decir que son aquellas relaciones sociales que son idóneas jurídicamente. Para decirlo de una manera coloquial, con un ejemplo muy sencillo, si yo me encuentro una persona en la calle y no la conozco, no tengo por qué saludarla. Si la conozco, debería saludarla porque es una norma de convivencia. ¿Qué pasa si no la saludo? Absolutamente nada. Ahora, si yo, por ejemplo, debo una suma de dinero y decido no pagarla porque considero que no la voy a pagar ahora porque alteraría mi economía, entonces ahí yo estoy incumpliendo una norma de comportamiento que ya no es solamente social, sino que ahora es jurídica. Hay un hecho relevante. Al derecho le interesa que ciertas relaciones humanas sean cumplidas en la forma en las que la ley considera que deben ser cumplidas. Y ahí es a donde nace el concepto de relación jurídica. Si ustedes ven en el último rengloncito de esta imagen, poder deber, porque el concepto de relación jurídica no se refiere solamente al de las obligaciones. Por ejemplo, hay poderes y deberes entre los padres en la relación paterno-filial, la responsabilidad parental entre los padres y los hijos. Los hijos tienen el derecho a ser cuidados por sus padres, a ser alimentados por sus padres, a ser protegidos por sus padres. Y a su vez, ese poder, ese derecho tiene un correlato, el deber. Y el deber le corresponde al responsable parental. Los padres no pueden abandonar a los hijos, no pueden dejar de darles educación a los hijos, no pueden dejar de darles vestimenta a los hijos, no pueden dejar de darles salud a los hijos. Entonces acá viene la génesis de la estructura jurídica que ordena una sociedad. Y esa génesis, ese punto inicial, se llama relación jurídica. Los códigos modernos se los habrán explicado en Derecho Civil 1, no sé cómo se llama ahora, principios generales del derecho civil o algo así. Cuando yo estudiaba, era Derecho Civil 1, parte general. La génesis del ordenamiento jurídico es este conceptito de relación jurídica, donde hay potestades y deberes. Y esas potestades y esos deberes son regulados normativamente por la ley. En este caso, ¿cuál es la ley? El Código Civil que nosotros estamos viendo en este momento. Bueno,
Hay distintos conceptos, esto los ven ustedes, después los leen, no hay ningún problema. Conceptos para los gustos que se les ocurra, porque justamente cada autor, en la satisfacción de su ego, justamente también le gusta dar su conceptito que en definitiva dice, ni más ni menos, ¿no es cierto?, algo similar o análogo a lo que dice el resto de los conceptos que podamos encontrar de relación jurídica. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa entender de la relación jurídica? Primero, que toda relación jurídica, como es un hecho idóneo al que la ley lo considera relevante, da origen al nacimiento de deberes jurídicos. Entonces, ¿cuál es el hecho relevante? Yo tengo un hijo. ¿Cuál es el deber jurídico, señor? Usted como padre es responsable parental y lo tiene que cuidar. El incumplimiento genera sanciones o efectos jurídicos que la ley prevé. Y tenemos relaciones jurídicas que son de orden no patrimonial, como el ejemplo este que acabo de poner de la relación parental, o tenemos, por ejemplo, relaciones jurídicas de orden patrimonial. Yo asumo una obligación, debo pagarla. No la pago porque no se me da la gana. La ley entonces arbitrará los medios y los mecanismos para que de modo forzado yo cumpla con el deber legal que voluntariamente no he querido cumplir. Entonces, podríamos decir que en el ámbito del derecho patrimonial, nosotros tenemos este fenómeno de conexión entre sujetos, por ejemplo, acreedor y deudor. No es que haya sujeción del deudor hacia el acreedor en el sentido de esclavo. Es el patrimonio del deudor el que se compromete cuando el deudor no cumple con los deberes jurídicos asumidos. Y después tenemos, dentro de las relaciones jurídicas patrimoniales, las denominadas relaciones jurídicas reales o de derecho real. A diferencia de las personales, ahora la relación jurídica real es aquella en la que hay una relación directa del sujeto con la cosa. Yo soy dueño de la computadora con la que estoy grabando esta clase, yo no tengo que pedirle permiso a nadie para disfrutar de este aparato electrónico. No hay un intermediario. En la relación patrimonial personal sí lo hay. Para que el acreedor disfrute de un legítimo interés al que tiene derecho, es necesaria la conducta del deudor. Hay un intermediario. En este caso, en la relación jurídica real, ese intermediario no existe. El disfrute es directo del sujeto con la cosa. Bueno, entonces acá tenemos, ¿no es cierto?, los que son los conceptos, persona-cosa, la relación real, directa, persona-persona, indirecta, etcétera, etcétera. Si nos vamos al derecho personal, persona más persona, derecho personal. Y acá tenemos dos situaciones distintas. Fíjense ustedes. La primera situación de la imagen inferior es este ejemplo que yo ponía recién de asumir una obligación. La que sea. Firmar un contrato de alquiler, cualquier cosa. La imagen de la derecha es la del accidente de tránsito, en donde las partes no se quieren relacionar jurídicamente. Se relacionan por un evento dañoso. Entonces, cuando se ve el derecho de daños, vamos a ver que la responsabilidad civil también genera obligaciones, porque todo aquel que provoca un daño tiene la obligación de repararlo. Bueno, el 724 da el concepto de obligación. No se los voy a mencionar porque el concepto de obligación está en el Código Civil y yo soy enemigo confeso de las definiciones, es decir, de que el alumno sepa las definiciones legales. Lo que debe conocer el alumno, y esto se los aclaro desde este primer encuentro en adelante, lo que debe conocer el alumno acabadamente no es un contenido legal de memoria, sino
el concepto que encierra ese contenido. Es decir, no sirve de nada que un alumno recite el 724 del Código Civil si después al año, cuando terminó de cursar y aprobar la materia, se le ha olvidado. No va a saber lo que es una obligación. En cambio, aquel que, sin conocer el contenido, entiende que el acreedor tiene derecho a ser satisfecho en un interés que es lícito y que cuando el deudor no cumple con ese interés, es decir, no cumple con el deber legal a su cargo, entonces tiene la facultad del acreedor de ejercerlo de modo forzado, ha comprendido de modo íntegro el concepto de obligación. Bueno, si nosotros vemos el derecho real, esto de la relación jurídica real, ustedes fíjense que acá el código habla de poder jurídico que se ejerce directamente sobre el objeto. Yo para sacar a pasear el perro que tengo en mi casa no necesito pedirle permiso a nadie. Le pongo la correa y lo saco a la calle. Lo ejerzo de modo autónomo. Yo no le pregunto a mis vecinos, mire, ¿puedo sacar el perro? No. Simplemente lo saco. Entonces acá hay una relación de disfrute directa del sujeto con la cosa. Vamos a ver, eso sí, que cuando nosotros hablamos de relaciones jurídicas siempre tienen que haber términos. Los relacionados jurídicamente siempre son dos. El que es titular de la prerrogativa o del derecho, el que es titular del deber. En el caso de las obligaciones que estamos viendo nosotros, el acreedor y el deudor. Y si hablamos de relación jurídica, pero decimos relación jurídica real, si es jurídica tienen que haber dos, pero yo estoy diciendo que hay uno, porque hay una relación directa del sujeto con la cosa. En realidad hay un sujeto deudor. Y ese sujeto deudor, cuando ustedes vean derechos reales, les van a enseñar que ese sujeto deudor es toda la sociedad. Frente al disfrute directo que uno tiene sobre la cosa que es objeto de su derecho de dominio, el resto de la sociedad se debe abstener de turbarlo, entorpecerlo. Es decir, no me deben molestar cuando yo saco el perro a la calle, no me deben molestar cuando yo entro a mi casa, porque estoy disfrutando de ese derecho real. Muy bien. En la relación real, si ustedes se fijan, hay una relación directa de la persona con la cosa, señorío o poder, y es de carácter absoluto, es decir, acá lo ven incluso que está enojado con la computadora, hay algo que no le está saliendo bien, hay una relación en la que no interviene un tercero, porque el papel del obligado en realidad es puramente de carácter negativo, abstenerse de realizar actos que entorpezcan el ejercicio del derecho real. Muy bien. Diferencias. Bueno, acá tenemos un cuadrito para más o menos tener idea, derechos personales y derechos reales. En los derechos personales, si ustedes se fijan, tenemos dos personas, acreedor, deudor. Tenemos una prestación, es decir, lo que le está debiendo el deudor al acreedor. Y eso que le está debiendo, si ustedes se fijan, ahora ya vamos agregando otro concepto. Es algo que debe hacer el deudor, es algo que debe no hacer el deudor, obligación de abstención, o es algo que debe dar el deudor. En este último caso, son cosas. Mientras que el titular del derecho real ejerce su derecho respecto de las cosas. La ubicación metodológica de los derechos personales, libro tercero, la ubicación metodológica de los derechos reales, libro cuarto, 1882 y siguientes. Bueno, acá tenemos distintas definiciones que ensaya la doctrina, no vamos a perder tiempo en esto. Las definiciones de Justiniano, las definiciones de Paulo, ¿no es cierto? Yo diría que si tuviéramos que optar por una definición de las clásicas, la más acertada sería la de Justiniano. Bueno, definiciones modernas,
lo verán ustedes, y después de ver esto, entramos a ver el concepto de deuda. Es decir, en una obligación, el deudor asume un deber jurídico. Y ahí es cuando estamos hablando de deuda. Es específico, de contenido patrimonial, satisface el interés de otro, es ejecutable y forma parte de los derechos y deberes del deudor. El desarrollo de cada uno de estos ítems en la bibliografía sugerida, ustedes lo van a poder ver con toda claridad. Y tenemos también el concepto de crédito, porque así como la deuda es el contenido del deber legal del deudor, el crédito es el contenido del derecho del acreedor. El derecho de exigir ante el incumplimiento, es decir, el acreedor tiene el derecho a reclamar. El acreedor tiene derecho a ejercer facultades a que se ejerzan facultades de conservación, es decir, si yo voy a comprar 100 kilos de tomate y me los tiene que entregar la semana que viene, el vendedor no puede decir se me pudrieron si yo he pagado los tomates. Nace automáticamente una obligación por parte del vendedor, que es deudor. La obligación de conservarlos, porque si no se está frustrando mi derecho como acreedor. Y después tenemos, dentro del derecho de crédito, una cuestión que no es menos importante, que cuando hacía yo la presentación de la materia se las mencionaba, los límites económicos, la buena fe y el orden público que debe primar en el relacionamiento entre deudor y acreedor. Es decir, el acreedor no puede hacer lo que se le dé la gana. El acreedor debe actuar de buena fe. El acreedor debe actuar dentro de los límites del orden público y del interés social, obviamente teniendo en cuenta la naturaleza propia de la prestación. Todos estos temas ustedes los van a poder profundizar, ¿no es cierto?, cuando empiecen a ver o a leer la bibliografía. Bueno, ¿cuáles son las cargas? Acreedor y deudor tienen cargas. ¿Pero cómo? ¿Qué obligación puede tener el acreedor si el acreedor tiene derecho? No, no, no. El acreedor también tiene obligaciones. Tiene un deber de colaboración. Y el deber de colaboración que tiene el acreedor también lo tiene el deudor. Tienen además ambos el deber de información y tienen además ambos como cargas el deber de liberación. Es decir, es un derecho del deudor poder liberarse si paga y es una obligación del acreedor, es una verdadera carga, no entorpecer justamente la liberación del deudor, es decir, no evitar que el deudor se libere de la obligación. Bueno, acá tenemos los distintos aspectos del deber jurídico y las características de la relación jurídica obligacional. Cuando nosotros hablamos de derechos reales y de derechos personales, aparecen distintas posturas académicas para explicar lo que serían las diferencias entre derechos reales y personales. No voy a perder tiempo en este tipo de análisis porque lo pueden ver perfectamente por cualquier autor con claridad suficiente. Y vamos a entrar a analizar el tema de las denominadas obligaciones propter rem. Fíjense que cuando nosotros hablamos de obligaciones, tenemos la idea de que existe un deudor y un acreedor y que, por ejemplo,
ese deudor ha asumido voluntariamente el deber legal frente al acreedor. ¿Qué es lo que ocurriría cuando en la obligación el deudor no asume la obligación, sino que es obligado por alguna circunstancia? Estamos frente a esta categoría especial de obligaciones cabalgantes, ambulatorias o también denominadas con este nombre raro propter rem. Es decir, son aquellas obligaciones en las cuales el sujeto obligado es obligado en función de la cosa de la cual, por ejemplo, él es titular. Acá tenemos distintas situaciones de obligaciones propter rem. Esto se los voy a dejar para ustedes, para que lo vean e incluso para que lo lean en la bibliografía, y ya después veremos cuáles van a ser las actividades sobre este tema. Y acá tenemos las distintas características. Fíjense, nacen, se transmiten y se extinguen con el derecho real. O sea, si yo soy dueño de la casa que tiene una pared común con mi vecino, estoy obligado al mantenimiento común de la pared junto con el vecino. Es muy importante tener en cuenta que el origen de las obligaciones propter rem es legal, ¿no es cierto? Bueno, y después ustedes ya seguirán viendo todo lo necesario de acuerdo a lo que, o sea, todo lo necesario en cuanto al desarrollo de este tema, en cuanto a lo que se refiere a las obligaciones propter rem. ¿Cuáles serían figuras afines? Y esto sí me voy a tomar unos minutitos para explicárselo. Primero, carga real, y segundo, un nombre raro. A los abogados les gusta esto de los nombres raros. Obligaciones in rem scripta. ¿Qué es lo que es una carga real? Supongamos que yo soy dueño de una casa y hago una hipoteca sobre el inmueble de mi propiedad porque le he pedido al banco 1.000.000 de pesos. La garantía del pago del crédito es justamente el bien inmueble. Vienen las circunstancias de que después yo vendo el inmueble y el que lo compra está comprando el inmueble hipotecado. Entonces la pregunta sería, ¿yo dejé de ser deudor porque vendí el inmueble? ¿O el comprador es ahora deudor solamente por tener el inmueble? Y entonces, ante esas situaciones, la respuesta es que la carga real grava al inmueble en beneficio del acreedor. Es decir, el banco, si el deudor no paga, ejecuta el inmueble que ya no es del deudor, lo que no impide de que lo pueda ejecutar también al deudor por el cumplimiento del crédito si con la ejecución del inmueble no hubiera alcanzado para satisfacer el pago total de la deuda. Esas son las cargas reales. Y las obligaciones in rem scripta serían aquellas en las que, en virtud de un derecho personal, se ha comprometido ciertas facultades que después deben ser respetadas por los nuevos titulares del derecho. Y en este caso, del derecho real. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo y lo van a comprender fácilmente. Yo soy dueño de la casa. La casa la he alquilado por 3 años a mi vecino, pero resulta que hace un año la casa la he vendido. Y el nuevo comprador dice, yo quiero entrar a vivir en la casa. Yo la compré. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa casa que yo vendí tenía un arriendo vigente, un contrato de locación vigente, y en consecuencia el adquirente
el nuevo comprador debe respetarlo. Obligación in rem scripta. ¿Esto qué significa? Que rige plenamente el denominado principio nemo plus iuris. Es decir, yo no puedo transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tengo, sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas que ya van a tener tiempo de verlas ustedes cuando estudien derechos reales. Pero en principio, en virtud de la vigencia del principio nemo plus iuris, si yo tengo el inmueble hipotecado o tengo el inmueble alquilado y transmito el derecho del cual soy titular, obligatoriamente el que los recibe debe respetar el derecho real de garantía, debe respetar el derecho personal, entre paréntesis, contrato de locación. Muy bien. Van a seguir, ustedes acá tienen, ¿no es cierto?, las distintas situaciones que se van a plantear, muy sintéticamente explicadas, ¿verdad?, respecto de la carga real, situaciones de carga real, y después, esto se los enseño yo a los chicos, a los alumnos de reales, el 2199, la responsabilidad del propietario no deudor. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del propietario no deudor? Porque es el dueño del inmueble hipotecado. Bueno, llega hasta el bien objeto del gravamen. No tiene nada que ver con la deuda. Diferencias entre obligación propter rem y carga real, un pequeño cuadrito distintivo de uno y otro. Obligaciones in rem scripta, recordar que estas obligaciones in rem scripta, como dice la imagen, son de derecho personal, no de derecho real. Y acá hay una derivación del 399 del Código Civil, ¿no es cierto?, el principio nemo plus iuris. Ejemplo clásico de doctrina, el inmueble alquilado. Bueno, acá tenemos una noción conceptual de Bonecase, un gran maestro del derecho, ¿verdad? Y acá tenemos las características de las obligaciones propter rem frente a las obligaciones in rem scripta. Y entramos al último punto de desarrollo de esta unidad, que en realidad lo que hago yo es simplemente dar aquellas nociones que considero son elementalmente necesarias para que ustedes comprendan con la lectura y las actividades los temas de la unidad. Entonces, el último punto es el que habla del principio de buena fe. Y acá vamos a decir que me resulta muy interesante transmitirles o comunicarles que en realidad el concepto de buena fe, el código, el principio de buena fe lo deja sentado el nuevo código en el artículo 9, es decir, en el código de Vélez el principio de buena fe no existía específicamente como un principio general del derecho. Sí existía en materia de contratos. Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de acuerdo a lo que las partes entendieron o verosímilmente creyeron entender, obrando con cuidado y previsión. Es decir, ese principio de buena fe aplicado específicamente a los contratos. El artículo 9 del Código Civil nos dice simplemente en la parte general del Código Unificado, los derechos deben ser ejercidos de buena fe. ¿Y esto qué significa? Una primera idea en el sentido de que deben ser ejercidos de modo honesto. Y por el contrario, la mala fe en el ejercicio de un derecho nos llevaría justamente a situaciones, por ejemplo, de orden abusivo,
o incluso a situaciones de fraude a la ley. ¿Por qué es importante este concepto de buena fe? Por el numerito del artículo. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el numerito del artículo? Bueno, como el codificador lo ha puesto al principio en la parte general, todos los derechos que consagra el Código Civil desde el año 2015 deben ser ejercidos de buena fe. Ya no cabe analizar hasta dónde se alcanza o comprende la buena o mala fe, por ejemplo, del contratante, la buena o mala fe del titular de un derecho real, de un sucesor. Todos los derechos se ejercen de buena fe. Bueno, obviamente que la buena fe tiene, podríamos decir, distintas derivaciones. Por ejemplo, yo puedo entender buena fe en el sentido de creencia, puedo entender buena fe en el sentido de probidad, puedo entender buena fe cuando hablamos de los actos propios, puedo entender buena fe cuando hablamos de confianza, puedo entender buena fe cuando hablamos de los deberes secundarios de conducta. Y esas son las distintas funciones que tiene la buena fe. Bueno, les voy a explicar simplemente creencia y probidad para que se entienda. Después vamos a ver, porque se ve en esta unidad, actos propios, pero creencias. ¿Qué sería la buena fe? Mi absoluto convencimiento de que una determinada circunstancia fáctica es real, cuando en realidad no lo es. Y esa buena fe es de carácter subjetiva. ¿Cuál sería la buena fe objetiva? Cuando yo actúo de modo honesto. A diferencia de la creencia, la buena fe en sentido objetivo siempre se forma en función de un elemento material y palpable. Yo no puedo invocar en materia de derechos reales la buena fe y decir, ah, no, yo soy poseedor legítimo porque yo estoy absolutamente convencido del derecho que tengo a poseer. No, señor, si usted va al registro general inmobiliario, se va a enterar que el inmueble que está poseyendo pertenece a otra persona, con lo que usted no puede invocar, y por la falta de título, de ser usted derecho, es decir, ser propietario, no puede invocar la buena fe. Cuando hablamos de los actos propios nos referimos a aquellas conductas que normalmente se ejercen, por ejemplo en una relación contractual, y que de pronto cambian por un interés o por una necesidad o por una conveniencia de tipo económico, y entonces hay la interpretación de la conducta del contratante se ve seriamente cuestionada. ¿Cómo es posible que durante años se comportó de tal manera y ahora, por estas circunstancias, actúa de modo distinto? No está actuando de buena fe. Muy bien. Buena fe subjetiva, derechos reales. Buena fe objetiva, derechos personales. Elementos, lo pueden ver perfectamente incluso por las diapositivas. Acá tenemos justamente la caracterización jurídica de la buena fe desde el punto de vista objetivo, ¿no es cierto? La buena fe en materia de obligaciones, fíjense, el 729 es muy claro. Deudor y acreedor deben obrar de buena fe, con cuidado y previsión y según las exigencias de la buena fe. La buena fe no solamente es cuando se está desarrollando el vínculo obligacional, sino que también el 991 habla de las tratativas preliminares, es decir, cuando estoy conversando para ver si me obligo. Y en el caso de los contratos,
deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse, se los mencionaba antes, ¿no es cierto? De buena fe, que era en realidad la norma clásica que traía el Código de Vélez. Es decir, en el Código de Vélez, no les quiero mentir, pero no me acuerdo si era el 1137 o el 1198 o el 1138, por ahí, era el que daba el concepto de buena fe en materia de contratos. Bueno, la buena fe en las obligaciones, cuál es la extensión de la buena fe, las tratativas anteriores a la celebración del contrato, en la interpretación y en la ejecución. Y una cosa que es importante tener en cuenta, que el deudor no solamente debe cumplir con la prestación a su cargo, sino que también debe actuar de buena fe. Es decir, debe o tiene el deber de seguridad y tiene el deber de información. Bueno, acá tenemos las funciones de la buena fe, es decir, una cosa es qué es la buena fe y otra cosa es para qué sirve la buena fe. Tiene una función informadora, interpretativa, integradora y otras eventuales funcionalidades. Entonces, acá tenemos graficada los distintos aspectos de las funciones de la buena fe, ¿no es cierto? Y acá tenemos las circunstancias en las que la buena fe determinan las pautas de interpretación, la función interpretativa, ¿verdad? La función integradora y los deberes accesorios de conducta. Por ejemplo, obligaciones de seguridad. Bueno, la Corte Suprema, y esto sí es importante, me gustaría como un dato no anecdótico, sino como un dato de conocimiento, que tengan en cuenta que la Corte de Justicia se viene pronunciando, pero desde hace ya varias décadas, diciendo que una de las derivaciones del principio cardinal de la buena fe es la que puede formularse como el derecho de todo ciudadano a la veracidad ajena y al comportamiento legal y coherente de los otros, sean estos particulares o el propio Estado. Es decir, el deber de buena fe nos compromete a nosotros en un grado importante en las relaciones jurídicas, tanto cuando la relación jurídica es entre particulares o cuando la relación jurídica es entre el propio Estado. ¿Y qué es lo que compromete la buena fe? La veracidad, la verdad. Siempre el obrar de buena fe es aquel obrar en el que no se oculta. El sujeto actúa cumpliendo con este deber de veracidad. Finalmente, la doctrina de los actos propios, que se los había comentado, que también está directamente relacionada o teñida por la buena fe. Les comentaba recién, ¿no es cierto?, un ejemplo muy general. Fíjense que en Néserus dice que a nadie le es lícito hacer valer un derecho en contradicción con su anterior conducta. Bueno, y acá tenemos los conceptos de buena fe, los requisitos. Los requisitos en la doctrina, ejemplos de contradicción, y con esto terminamos este desarrollo inicial